Muy buenas, que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy tu hermano en Cristo, René González, ministro de un nuevo pacto, la gracia. Y quiero darte la bienvenida a otra reflexión basada en el misterio de la gracia. Y en el día de hoy estaremos hablando acerca de somos colaboradores de Dios. Todo el que ha sido constituido en la iglesia para enseñar es un colaborador de Dios en la edificación del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo nos dice que nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza, edificio de Dios. En la carta a los Efesios capítulo 4 dice que el Señor constituyó ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Las últimas palabras de Jesús citadas por el evangelista Mateo fueron: id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El que hace discípulos debe tener conciencia que es un colaborador de Dios en la edificación del cuerpo de Cristo, enseñando todo lo que el Señor mandó enseñar. Ahora, lo más importante de todo trabajo de un colaborador de Cristo es el producto acabado. La finalidad del trabajo de un discipulador es la formación de vidas. Por lo tanto, debe conocer bien la tarea a realizar: predicar, enseñar, tener reuniones, retiros, estudiar, aconsejar, visitar. Son actividades, pero ninguna es un fin en sí misma. Son los medios que el líder usa para la formación de la vida de los cristianos. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 28, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esta debe ser la aspiración de todo aquel que enseña. Todo el que hace discípulos debe tener objetivos claros y concretos y precisos. Debe establecer metas a alcanzar en la vida bajo su cuidado. También debe saber cómo conducirla. Vale decir que debe determinar los pasos prácticos para poder lograr alcanzar esas metas. Es la única manera de poder ejercer fe sobre una vida. Si no se sabe a dónde conducir a una persona, ¿para qué sirve la fe? Si no tiene metas, ¿a dónde le conduce? Todo el que está siendo orientado debe sentirse seguro, sabiendo que está frente a alguien que sabe encaminarle a objetivos precisos y convenientes para su vida. El término usado por el apóstol Pablo para colaboradores es de por sí más importante, pues se refiere a la energía de Dios misma. Así, para Pablo, no solo hacemos con Dios, sino que lo hacemos animados y fortalecidos por la energía divina, es decir, movidos y fortalecidos y guiados por el poder de su Espíritu Santo. De la palabra susneros deriva la palabra sinergia, que significa literalmente una acción de dos o más causas, cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Esto implica tres cuestiones principales y de mayor importancia. La tarea de la iglesia no puede hacerse en nuestras propias fuerzas. Esto no se refiere tanto a la imposibilidad de hacerlo como a la inconveniencia de tratar de hacer el propósito de Dios con nuestros recursos. Dada la naturaleza espiritual de la tarea, simplemente no podemos hacer la obra de Dios con nuestros recursos. Además, no conviene que tratemos de hacerlo, pues tarde o temprano la tarea expondrá nuestras debilidades y terminará por destruirnos. Dios, consciente de ello, nos llama a ser llenos de su Espíritu Santo para así estar en condiciones de ser sus testigos.
En Hechos 1:8 la Biblia nos enseña: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros somos quienes nos sumamos al quehacer divino, y uno de los temas fundacionales de la Biblia es precisamente el del señorío de Dios. Quienes vienen a Él por medio de Cristo hacen como Cristo dijo en Juan capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Generalmente, los no discípulos se acercan a Dios esperando que Él colabore con ellos en lo que están haciendo, en su vida personal, familia, profesión, empresas. Pero los discípulos, nosotros nos sumamos a lo que Él hace, negándonos a nosotros mismos. Y lo interesante es que al seguir así Cristo, nuestra vida no se desvaloriza, ni pierde calidad, ni pierde trascendencia. Por el contrario, nuestra vida adquiere una nueva calidad que la hace plena, satisfactoria y sumamente fructífera. No se espera lo mismo de quienes somos colaboradores de Dios, de quienes son meros sembradíos de Dios. El liderazgo es un gran privilegio que conlleva también grandes responsabilidades. Nosotros partimos del hecho de que hemos sido escogidos y capacitados para servir como maestros en la fe. Y cada uno tiene su propio acervo. Cada uno ha recibido sus correspondientes talentos, y esta conciencia de ser colaborador de Dios le hace a vivir a Pablo más humilde, considerando la grandeza de la misión que le ha sido confiada. Él exclama: para esto, ¿quién es capaz? Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 15, la Biblia nos dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas ¿quién es suficiente? El cristiano verdadero experimenta agudamente su incapacidad, que todos sus valores y cualidades son radicalmente insuficientes. Por eso es Dios mismo que llama al apóstol, al ser colaborador suyo, quien le reviste de fortaleza. En primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12, la Biblia dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido un blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pablo sabe que en esta colaboración debe trabajar duro hasta dejarse la vida. Sabemos hasta qué punto se gastó y desgastó por sus hermanos cristianos, pero sabe también que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. Él no niega su trabajo, ni el de los demás apóstoles. Dice: yo planté, Apolo regó, pero afirma categóricamente que fue Dios quien dio el crecimiento. Él podría haber dicho, como el salmista en el Salmo 127, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Por eso, cuando los de Corintios se queden detenidos en los hombres y admirando y alabando a tal o cual evangelizador, Pablo cortará por lo sano y dice: que es Apolo, que es Pablo, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino quedarse en los hombres es desvirtuar su condición de colaboradores de Dios y olvidar que el único Salvador es Jesucristo.
Por otra parte, la condición de colaborador de Dios despierta en Pablo un profundo sentimiento de responsabilidad, pues lo que en fin de cuentas se exige de los administradores es que seamos fieles. Sin duda que el consejo que Pablo daba a los cristianos de Filipo de trabajar con temor y temblor por su propia salvación, Filipenses 2:12, lo aplicaría a sí mismo también en cuanto a ministro de Cristo. En toda su vida y en su actividad, jamás Pablo actuaba con ligereza, sabiendo que es Dios quien obra en nosotros el querer y el obrar bien como Él le parece. Él procura acoger y secundar responsablemente la acción de Dios, evitando echar en saco roto la gracia de Dios. Y finalmente, es su condición de colaborador de Dios lo que le daba a Pablo autoridad para hablar a los hombres, pues lo hacía no en nombre propio, sino en nombre de este Dios que era el protagonista principal de su vida. Nosotros, como cooperadores suyos que somos, os exhortamos. El apóstol solo secunda la acción y el impulso de Dios, y su palabra no lo sustituye con su propia iniciativa. Actúa porque actúa Dios en su misma dirección y sentido. Y no debemos olvidar que somos llamados por Dios y constituidos colaborador suyo. Pablo expresa la conciencia que tiene de su misión considerándose embajador de Cristo. Yo me atrevo a decir que cuando nosotros funcionamos como colaboradores de Cristo, llegamos a ser como la teofanía de Dios en medio en el cual nos desempeñamos. Entonces, como hoy el embajador es alguien que ha recibido la delegación plena de poderes por parte de aquel que le envía, hasta el punto de actuar en su nombre y consciente de ser embajador personal de Jesucristo. Pablo sabe que Dios exhorta a través nuestro y puede exclamar con toda alegría: en nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Y es tal su conciencia de actuar siempre y en toda circunstancia en nombre de Cristo, que incluso estando prisionero se sigue considerando a sí mismo embajador suyo, aunque sea entre cadenas. La misma realidad nos expresa el término del apóstol, que es el que usa con más frecuencia, hasta el punto de que solo está ausente en 3 de sus cartas, en Tesalonicenses, Filipenses y Filemón. En todas las demás, ya desde el saludo, Pablo se presenta a sí mismo como apóstol de Jesucristo. Apóstol significa no solo enviado, sino enviado oficialmente y con plenos poderes. En cierto modo, el enviado se identifica con aquel que le enviaba, hasta el punto de que debía ser tratado con el mismo respeto que éste, y las atenciones u ofensas que recibía el enviado se consideran hechas al enviante. Como ello, Pablo empalma con la enseñanza del mismo Jesús, que había llamado a los 12 apóstoles. En Lucas 6:13, la Biblia nos enseña: al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y note que Jesús les había enviado con su propia autoridad, la misma que él había recibido de su Padre. Como el Padre que me envió, así os envío a vosotros. Jesús los enviaba en su nombre, y por eso podía decir: quien a vosotros recibe a mí, me recibe. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y como enviados personales suyos, Jesús les hacía partícipe de sus mismos poderes. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas,
Y sin duda aquí radicaba la fuerza invencible del apóstol Pablo. No se trataba en él simplemente de energía, de carácter o de entusiasmo por un ideal, sino de la conciencia de estar siendo impulsado por Cristo mismo, de que en su debilidad residía la fuerza de Cristo. Quizás desde aquí se entiende mejor el texto de Gálatas capítulo 2, versículo 20. La Biblia dice: vivo no yo, sino que Cristo vive en mí. Desde el momento mismo de su conversión hasta tal punto, el Señor se ha adueñado de su persona, que se ha convertido en el sujeto y protagonista principal de su vida. El apóstol Pablo no ha dejado de vivir su existencia humana, pero percibe que su yo no es ya el sujeto último de su vida, sino que otro se ha apoderado de él desde dentro hasta el punto de ser el que gestiona su vivir y su actuar. El apóstol ha quedado identificado con él, que le envía, y ha quedado unido íntimamente y profundamente con él, y no se siente enviado por alguien que está fuera de él y le confía un encargo, sino por alguien que viviendo en él le impulsa desde adentro. Pablo sabe bien a quién pertenece, está seguro de ser apóstol, no de parte de los hombres ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo. El apóstol Pablo tiene conciencia de haber sido elegido por Dios para consagrarse enteramente al anuncio del Evangelio. Polemizando con los corintios, llegará a decirle en 1 Corintios 1:17: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Tengamos en alta estima el ministerio del discipulado, que es el medio elegido por Dios para dar forma a su pueblo, enseñándoles y discipulándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No nos conformemos con una visión mediocre de lo que Él quiere, ni con metas de menor alcance. Hacen falta hombres y mujeres de fe y llenos del Espíritu Santo para esta gran empresa de Dios, de ser nosotros los colaboradores de Dios. Y espero que esta enseñanza te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora queremos pedirte que si estas enseñanzas han sido de bendición para tu vida, te exhortamos a suscribirte a este canal y que nos compartas en tus redes sociales. No olvides, con el único propósito, para que la palabra revelada corra y sea glorificada. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.